Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ponce Espinosa y el día de hoy voy a presentarles la primera parte de mi investigación sobre los negocios sucios de Antorcha Campesina y de qué forma esta organización ha utilizado a los pobres para extorsionar al poder. Antorcha Campesina lleva décadas traficando con la pobreza de nuestro país y al mismo tiempo se han convertido en el brazo armado y agresivo del PRI en el Estado de México para concretar fraudes electorales a la brava y permanecer en el poder. Para facilitarnos las cosas, considero pertinente primero mostrarles su estructura orgánica y de qué forma está compuesta. Empecemos, por supuesto, por Aquiles Córdoba Morán, el líder nacional de Antorcha y fundador. Esta organización nació en 1974 en el municipio de Tecamatlán, Puebla, compuesta por aproximadamente 40 personas entre estudiantes y campesinos. Cabe mencionar que desde ese momento Aquiles Córdoba ya era el secretario general y lo que sigue es darnos cuenta que prácticamente Antorcha Campesina es una sola familia, la de Aquiles. Vamos a ver su estructura orgánica de los principales liderazgos: su hermano Ulises Córdoba Morán, diputado federal del PRI; su hermana, otro de los liderazgos más importantes que tiene Antorcha en el país, específicamente en Puebla, Ercilla Córdoba Morán, Euliurius Córdoba Morán, vaya nombrecito que tiene este señor, también diputado federal del PRI y de los principales liderazgos; el señor Campos, sobrino de Aquiles Córdoba Morán, el dirigente en Puebla y también uno de los principales liderazgos a nivel nacional. Y ahora quiero que pongamos bastante atención en los siguientes dos personajes que son clave en esta organización campesina, que yo más bien la describo como una organización criminal. Es el señor Tolentino. Este señor que aparece aquí es el cacique de Chimalhuacán, Estado de México. Ha sido alcalde 3 veces, es actualmente alcalde y uno de los principales opositores de Andrés Manuel López Obrador. Jesús Tolentino está casado con Marisela Serrano, otro liderazgo muy importante dentro de Antorcha Campesina, y también es la cacique de Ixtapaluca, Estado de México. Estos dos personajes son conocidos en el terreno político en el Estado de México por ser violentos, por amedrentar y asesinar a sus opositores, pero lamentablemente Antorcha Campesina ha gozado de impunidad absoluta gracias a su cercanía con el priismo del Estado de México. Mencionarles, Antorcha Campesina no existiría y no sería un imperio multimillonario y una organización política con mucho poder político en Puebla y en el Estado de México si no fuera por la complicidad del priismo en el Estado de México. Ya les mencioné que son su brazo armado y agresivo para concretar fraudes electorales. Ahora, señores, considero pertinente decirles que afortunadamente sus días de impunidad y de felicidad y gozo están a punto de terminarse. Esta organización está en la mira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Unidad de Inteligencia Financiera hace apenas unos días congeló más de 10 cuentas bancarias a 10 personajes relacionados a Antorcha Campesina. Uno de ellos, el diputado Brasil Acosta, diputado federal del PRI por el Estado de México. Este señor despertó hace unas cuantas semanas y sus cuentas bancarias estaban bloqueadas, al igual que de otras 10 personas. El delito que se presume que han cometido es lavado de dinero, huachicoleo y transacciones irregulares en efectivo. Hay depósitos en efectivo en esas cuentas que ascienden los 980 millones de pesos. Como lo escucharon bien, 980 millones de pesos del 2009 al 2019. Esta, por supuesto que no es una organización campesina, como ya se los he mencionado, es una organización
multimillonaria, y en unos momentos más les voy a hablar un poco más de sus negocios, que tienen bastante. Pero ahora me gustaría centrarme en el principal negocio de Antorcha Campesina, con la principal actividad ilícita que empezaron a crecer financieramente, porque es verdaderamente impresionante cómo 40 estudiantes y campesinos liderados por Aquiles Córdoba Morán, cómo su familia se convirtió en un verdadero imperio millonario. El principal negocio ilícito de Antorcha Campesina es el robo y despojo de terrenos, y su modus operandi es muy sencillo y ya bastante conocido por todos. En grandes estados de México, como en el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, los antorchistas ubican un terreno baldío, buscan obviamente terrenos grandes de varias hectáreas, 2, 3, 4 hectáreas, lo observan un terreno baldío. Usted o yo podemos tener un terrenito, podemos tenerlo baldío, quedando a la espera de alguna inversión o de algún día construir ahí una casa. Estos señores de Antorcha Campesina lo ubican y deciden llegar e instalarse como si fuera su casa. Y no crean que llegan 5 personas, llegan decenas de personas y llegan a instalarse, a vivir ahí, a sentar ahí sus bases. Obviamente, por su cercanía con el priismo, pues tienen fácil acceso a poner electricidad, a poner agua, drenaje, pavimentan las calles, construyen sus casas, viven ahí unos 2, 3, 4 años, y por supuesto que después venden ese terreno, y ya con todo, pavimento, agua, electricidad, drenaje, obviamente ese terreno del cual se robaron y despojaron, o pagaron prácticamente nada por él, una mínima cantidad, ahora ya vale 4, 5 o 6 veces más. Si tú los intentas denunciar con la policía o con el gobierno, obviamente va a ser un intento tonto. Lo que sucede es que estos sujetos son conocidos por amedrentar e incluso asesinar, y claro, con la complicidad de las autoridades estatales en el Estado de México, con la complicidad de la policía. Es por eso que este video no nada más es para hablar de esta organización criminal con aires de campesinos. Este video también es para reflexionar acerca de la complicidad del priismo del Estado de México, también del gobernador Alfredo del Mazo, porque Antorcha Campesina fue clave en el fraude electoral cometido en el 2017, y como les he comentado, a través de estas actividades ilícitas de robar y despojar terrenos de la gente, coloquialmente en el Estado de México y en otras partes los conocemos como paracaidistas. Es por eso que yo les recomiendo que cuiden bastante sus propiedades, porque es bastante difícil desalojar a este tipo de personajes. Lo digo, son muy violentos, son asesinos, son de la peor calaña, pero lo que yo siempre he dicho es que a los criminales no debemos de tenerles miedo. A los criminales debemos de enfrentarlos. Yo de verdad celebro la postura del gobierno del presidente López Obrador, porque nunca antes ningún gobierno se había ni siquiera a cuestionarlos. ¿Por qué? Porque tienen estructuras territoriales tremendas, tienen a millones de afiliados por todo el país, personas que engañan, personas que compran con 200, 300 pesos. Pero lo que no saben estas personas es que ese dinero no viene de ellos. Ese dinero viene del presupuesto que cada año se destina a este tipo de organizaciones campesinas, sindicatos, todo tipo de organización. Pero la diferencia ahora es que ese dinero ya no se le entrega a los líderes, ni a los líderes sindicales, ni a Aquiles Córdoba Morán, de organizaciones. No, señores, ya no hay intermediarios, no hay moches. La postura del presidente López Obrador ha sido bastante clara. Si vamos a apoyar a los pobres, lo vamos a hacer de manera directa. Nada de que le deposito los millones de pesos a Aquiles Córdoba Morán. ¿Quién sabe qué pasó con ese dinero? Por supuesto que estos tipos de esos millones de pesos, lo único que bajan son migajas, y con eso siguen teniendo a la gente. Muchos, pues sí,
viven ahí de paracaidistas, les pagan por ir a protestas. Eso sí, he escuchado varios rumores, porque desde que anuncié esto de mi investigación he recibido varios mensajes de personajes del Estado de México que me han ayudado de muy buena forma a desarrollar de mejor forma esta investigación. En la segunda parte voy a presentarles de qué forma se tiene que cooperar para seguir siendo parte de Antorcha Campesina, y de que si prácticamente te niegas te puedes meter en bastantes problemas. Ya lo mencioné, estos tipos son de la más baja calaña, y algo que pues yo creo que la mayor parte de sus afiliados yo creo que no saben, pero Antorcha Campesina tiene más de 40 gasolineras alrededor de todo el país, específicamente en el Estado de México, 40 gasolineras en varios estados de la República, y de hecho están siendo investigados también por el presunto delito de huachicoleo y lavado de dinero en sus estaciones de servicios. No solamente gasolineras, hoteles, restaurantes, compañías de construcción, pues claro, construyen casas en los terrenos que se roban. De hecho, las compañías de construcción, hay reportes que del 2009 al 2019 hay depósitos a cuentas precisamente de estas empresas arriba de los 800 millones de pesos. Tienen tiendas de abarrotes, tiendas de autoservicio, licorerías y una cadena de restaurantes que es específicamente de ellos y cuenta con varias sucursales alrededor del país. Por supuesto, señores, que gozar de impunidad a veces yo creo que te vuelve loco, o no sé qué realmente fue lo que sucedió con esta organización que empezó como una asociación civil en favor de los campesinos y terminó traficando con millones de pobres, terminó desviando los millones de pesos que por años le correspondían a esas personas pobres. Ese dinero lo desviaron y lo utilizaron para crear un verdadero imperio millonario alrededor del país y controlar así varios estados de la República. Específicamente yo digo y menciono el Estado de México. Saben que yo soy mexiquense y he sido testigo de cómo estos tipos han sido cómplices en los fraudes electorales del Estado de México. Sus líderes de verdad son de la más baja calaña. Los opositores los amedrentan, los golpean, los desaparecen. Yo creo que ya es momento de que en el Estado de México les pongamos un alto a esta organización, y yo espero de verdad que las demandas sigan en contra de estos tipos. Yo convoco a todos los antorchistas que me escuchan del Estado de México a que abandonen a Aquiles Córdoba Morán. De verdad no lo necesitan. El gobierno se ha comprometido a apoyar a los más pobres con apoyos directos. Abandonen a ese sinvergüenza, a ese cobarde, a ese criminal. Abandónenlo, no lo necesitan. Y a la gente que me escucha les pido que sigan pendiente de este tema. En los próximos días presentaré la segunda parte con más detalles y sobre todo ahora con entrevistas de exantorchistas y de qué forma han operado todo este saqueo y toda esta extorsión al poder. Me dio mucho gusto poder saludarlos el día de hoy. Sin nada más que agregar por el momento, me despido. Que tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima.